Hola, yo soy Karen. Y yo soy Lucy. Y esto es su podcast Científicas, un podcast para hablar de la vida como científicas en la academia, hablar de temas justo también de ciencia, tecnología, etc. Y pues bueno, cuéntanos, Lucy, cuéntales a nuestra audiencia cómo surgió esta idea de este podcast. Bueno, nosotros dos somos doctoras en física, bueno, ¿En ciencias? En ciencias. Y nos conocimos en la carrera de ingeniería física, las dos estudiamos aquí en el ICO. El ICO es el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de la USLP, o sea, de la Autónoma de San Luis. Y nos conocimos aquí hace mucho. Nos conocimos en el 2019, cuando, digo, 2009, ay, esas décadas. Nos conocimos en el 2009, sí, justo hace mucho, cuando empezábamos a estudiar la carrera de ingeniería en física. Más o menos unos 2 años después fue que nos unimos a un capítulo de estudiantes que se dedicaban a la divulgación científica. Era de OSA, hoy conocida como Óptica, y empezamos a hacer dinámicas similares a las que van a ver en este podcast, que eran entrevistar a científicos, pero preguntarles más allá de cosas de ciencia, sino preguntarles sobre su vida cotidiana, sobre sus gustos, sus aspiraciones, lo que les inspiraba, etcétera. Y pues esto es lo que queremos replicar con este espacio, invitar a científicos, científicas y que conozcan un poco más de cómo es la vida en la academia. Quitar un poco los estigmas, hablar pues más abiertamente sobre las cosas que a veces se cree o no se cree, como por ejemplo el hecho de hacer de tener muchos estudios y de seguir estudiando toda la vida, que a veces piensan que es lo que estamos haciendo, seguir siendo estudiantes, sí. Y la realidad es que no. Lucy y yo estamos haciendo un postdoc, ella está aquí en el ICO, y pues bueno, un postdoc no es como tal estar estudiando. Sí, de hecho muchas veces la gente piensa, bueno, haces una maestría, luego si quieres estudiar más, haces un doctorado, y si quieres estudiar más, haces un postdoc, pero en realidad no es así, porque cuando tú terminas un postdoc, pues no te dan un grado, no te dan un diploma, no te dan nada, ¿no? Te dan las gracias. Justo. No, en realidad un postdoc es un trabajo de investigación, es una estancia de investigación que se puede alargar dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones, ¿no? Aquí en México se sabe que los postdocs de CONACYT por lo general duran bueno, ahora ya pueden durar 4 años o 5 años, pero pueden durar un mínimo de 1 año. Sí. Y de ahí a lo mejor 2, 3. Incluso hay estancias postdoctorales más cortas, muchas veces también hay estancias postdoctorales por proyectos aquí en México que pueden durar 8 o 9 meses. Hay otros postdoc que están por 1 año, 2 años y bueno, actualmente hasta 4 años. En el extranjero tengo entendido que es también mucho a base de en qué proyecto te estás involucrando, sí. Porque ahí también está limitado el tiempo que vas a trabajar y también te consideran como un trabajador para el tiempo que vas a estar haciendo el postdoc. Sí, pero no hay un límite. Bueno, yo conocí a uno de postdoc cuando estaba en el doctorado en Inglaterra y él llevaba 8 años de postdoc. Y la verdad no da gusto. O sea, a lo mejor uno dice, ay, qué padre, ¿no? 8 años de postdoc, pero no estaba padre. No, porque honestamente hacer un postdoc es una parte bastante pesada, pues siempre te sientes como en el limbo, entre pues ya terminé de ser estudiante, ahora soy investigador, pero no terminas teniendo todo lo que tiene un investigador, sí. Todas las facilidades, el poder aplicar a proyectos, el tener como pues de alguna forma más fijo. La verdad es que por ejemplo en Inglaterra se quejaban mucho de cómo eran las condiciones laborales de la gente que no tenía una plaza de las padres de investigador. O sea, lo que eran los postdocs, incluso los administrativos. Claro. Todos ellos se quejaban de que no tenían muy buenas condiciones. Sí, y aquí en México nos estamos enfrentando a una situación súper similar ya desde hace bastantes años, en donde los postdocs pues no tenemos prestaciones de la ley, no tenemos pues acumulación de años de trabajo, aunque nos la pasemos trabajando durante el postdoc. Y pues es una situación algo complicada, sin embargo, se ha venido haciendo como muy normal que sea la forma en la que puedes seguir siendo científico o científica. En lo que encuentras una base. En lo que encuentras una plaza, en lo que encuentras un lugar en donde puedas seguir haciéndolo, exacto. Sí. Y también, pues, ha habido esta práctica por parte de universidades y centros de investigación en donde no contratan investigadores si no tienen experiencia postdoctoral. Ah, sí, también sí se da mucho, sí. Ajá. Sí, de hecho, aquí en el ICO, pues, la mayoría de los doctores que dan clases tienen postdoc o estuvieron una experiencia postdoctoral. Incluso la mayoría en el extranjero, diría, no todos, pero muchos sí. Sí, justo, es una práctica como común de
tener eso como referencia porque al menos ya sabes que tuvo un tiempo en lo que terminó el doctorado y se convirtió o se consolidó en un investigador. Pero en sí, pues cuando escuchen que están en el postdoc o son postdoctorantes, realmente son investigadores que están como en una vía de consolidación. Sí, como la etapa inicial de la carrera de investigación, ¿no? Sí, justo. Y hablando de la carrera de investigación, Lucy, a ver, compártenos, ¿qué ha sido para ti la carrera de investigación? ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que más te ha desagradado? ¿De ser investigador? Sí, como investigadora. Bueno, pues me ha gustado, yo creo que, bueno, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Que estás haciendo cosas nuevas, cuando salen las cosas, el gusto que da, y lo que siempre dicen, ¿no? Porque eso es como muy genérico, pero es que es verdad. ¿Qué más me ha gustado? Ay, está muy difícil esa pregunta. No está tan difícil. A ver, yo la voy a contestar. ¿Qué es lo que más me ha gustado de poder ser investigadora? La realidad es que cuando yo entré a la carrera de ingeniería en física, yo tenía mucha curiosidad por la ciencia, por la tecnología, por desarrollar cosas nuevas, porque como dices, estar haciendo investigación sí te lleva al desarrollo de cosas nuevas. Sí. Y yo tenía mucha curiosidad por eso, pero tenía mucho miedo de que no fuera posible. Y de hecho por eso no estudié otra cosa, por eso no entré a licenciatura en matemáticas o licenciatura en física. Porque con la palabra ingeniería yo sentía que era más posible que pudiera hacer cosas novedosas, ¿no? Entonces, conforme ya fui desarrollando pues la formación académica de ingeniería, maestría, doctorado, y pues ya conocí un poco más lo que es la investigación. Lo que más me ha gustado justo es como que siempre encuentras la forma de hacer las cosas, como estar ahí en el límite de, ¿será posible esto? ¿Será posible aquello? E investigarlo. Y siempre tener como esa línea de poder responder tus preguntas. Sí. Y justo también lo que acabas de decir, de estar en el límite de hacer cosas nuevas. A veces pareciera que no, porque es muy repetitivo también hacer investigación, de todos los días trabajar con lo mismo y que pareciera que no hay algo más, pero conforme ves hacia atrás te das cuenta que sí hiciste algo novedoso y que sí estás desarrollando algo diferente y contestando las preguntas que alguna vez tuviste. No, ahorita que decías eso, bueno, yo estaba leyendo un poco de la historia de la cuántica, ahora que vamos Ajá. a hacer el podcast de Momento Cuántico, para que lo busquen. Y, por ejemplo, algo que venía era justo que Planck era de esas personas que sentían que estaban haciendo todo repetitivo una y otra vez, como tratando de encontrar qué es lo que está mal aquí, es que hay algo mal, porque no se sentía que estuviera completa la física en ese momento, ¿no? A pesar de que fue una de esas personas que le dijeron todos, es que físico, ¿para qué? Si ya está completo. Justo. De la física newtoniana te resuelve todo. Y él era uno de esos físicos que no, y fue como buscando y haciendo, no hacía muchos experimentos porque era más teórico, pero sí buscaba como explicar y ver dónde estaba el error, hasta que finalmente pues da con todo lo de la radiación del cuerpo negro, ¿no? Claro, y justo hablando de Planck, que fíjate, hace añísimos ya le decían, ¿y eso para qué? O sea, yo creo que fue la pregunta que nuestros papás o las personas cercanas a nosotros nos preguntaron, ¿y en qué vas a trabajar? Y sigue habiendo una gran incógnita de en qué vamos a trabajar, aunque es una incógnita un poco menos difícil porque la realidad es que hay muchas formas en las que un científico puede emplearse, pero eso fue hace 100 años. Sí. O sea, hablando de esta sección del podcast que vamos a tener, que se llama Momento Cuántico, en el 2025 se están cumpliendo aproximadamente 100 años de que se establece la teoría de la física cuántica, y entre ellos pues son las contribuciones de Planck con la radiación del cuerpo negro, que bueno, llegará un momento en el que hablemos un poco más, ¿no? De eso. Podcast de Momento Cuántico. Exacto. Y bueno, lo que menos me ha gustado de ser investigadora es que a veces se vuelve, por ser tan repetitivo, a veces se vuelve muy pesado con lo que trabajas y no ves como el resultado inmediato, y tienes que aprender a ser muy paciente. Y pues bueno, por otro lado, también desafortunadamente las condiciones en México no son muy favorables para los investigadores. Ojalá que eso cambie, es necesario que cambie. Y eso te aumenta un estrés, porque no sabes si vas a tener un pago o no vas a tener un pago. Aunque tengas una idea muy chida, no sabes si la vas a poder llevar a cabo, porque no sabes si vas a tener recursos o no. Sí. Entonces creo que eso es lo que hasta ahora mi favorita y mi no tan favorita. Sí, no, sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la parte esta que dices de estar haciendo cosas novedosas, yo creo que es algo que realmente es lo que te termina por meter a la carrera. O sea, cuando estás decidiendo una carrera, sí dices, bueno, voy a ser físico porque voy a poder hacer cosas nuevas. Justo, de hecho tú tienes una historia muy interesante de cómo llegaste aquí a la carrera. Bueno, sí, bueno, yo era una persona que la verdad tenía muchas dudas sobre qué estudiar. O sea,
sí me iba bien todo. O sea, no que sí, siempre tenía 10. Pero entonces me gustaba todo, o sea, yo decía, bueno, es que podría entrar a sociales, podría entrar a... O sea, porque sí me gustaba. Claro. Entonces, una de mis opciones era Ciencias de la Comunicación. Y fui a preguntar a Ciencias de la Comunicación, que está aquí al lado. O sea, aquí en San Luis está el ICO y al lado está la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces yo fui a preguntar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y pues el señor que me habló, que creo que era el director en aquel entonces, pues hablaba bien padre, pues era comunicólogo. Pero él me decía, no, es que si tú eres buena en física, eres buena en matemáticas, pues no te recomiendo tanto que te metas ahorita a Ciencias de la Comunicación. También estamos hablando de que fue hace muchos años. La Facultad de Ciencias de la Comunicación era la escuela de Ciencias de la Comunicación, no tenían posgrados, ¿no? Estaba muy inicial. Y pues él dijo, no, pues si te interesa la física, pues igual y mejor vete al lado. O sea, literal me mandó para acá. Y él, bueno, él creo que tenía un posgrado en divulgación científica, entonces también como que por ese lado, él decía, no, pues sí está padre ser científico, entonces sí, mejor vete para allá si te gusta eso. Y luego vine aquí a preguntar. Bueno, de hecho fui a la facultad, y en la facultad no, pues no había nadie de ingeniería física, porque pues no están ahí. Entonces fui a preguntar por ingeniería física, pues me dijeron, no, es que no es aquí. O sea, sí es aquí, pero no es aquí, porque la carrera forma parte de la Facultad de Ciencias, pero no se llevan allá las clases. Entonces todos los profes están aquí en el ICO. Y pues ya, vine al ICO. Y en aquel entonces el coordinador era el doctor Gustavo Ramírez, pero no estaba. Solo estaba el doctor Luis Felipe, que estaba aquí en la biblioteca, de hecho. Es que llegas al ICO y lo que se ve más padre es la biblioteca. Claro, de hecho estamos en la biblioteca, sí, que fue como uno de los espacios en el que más tiempo pasamos, yo creo que durante la carrera, porque está muy bonito, la verdad. Sí, y además, bueno, cuando tú llegas al ICO y no estás en el ICO, pues vas a ver muchas puertas cerradas porque son laboratorios. Y pues ni modo que te metas a un laboratorio si no sabes ni qué está pasando, ¿no? Entonces pues yo llegué y pues donde se veía abierto era la biblioteca y pues ya vine y estaba Luis Felipe y le pregunté de la carrera. Y pues no me dijo mucho. O sea, me dijo que se salían como 5 de la carrera. O sea, porque en ese entonces los grupos eran súper chiquitos. Sí, de hecho nuestra generación fue como una cosa muy rara porque fuimos como 20 personas las que ingresamos en el 2009. Y la realidad es que sí nos graduamos un buen número. Sí. No nos graduamos 20, por supuesto, pero para lo que estaban acostumbrados aquí, sí era así como algo súper distinto. Sí, porque estaban acostumbrados a que entraran como 5. Ajá. Y eso me dijo que tenían proyectos con la Facultad del Hábitat, como de paneles solares y cosas así, y ya. Y eso fue todo. Y luego le pregunté, oiga, ¿y usted es ingeniero físico? ¿Por qué me está diciendo esto, no? Y me dijo, no, sí, ingeniero electrónico. Y yo así, y entonces aquí le pregunté porque pues yo no sabía ni quién era, ¿no? Claro. Ahorita ya es el coordinador de la carrera porque pues sí sabía todo, pues daba las clases y todo. Pero pues en ese momento yo me quedé como con un mega signo de pregunta. No sé qué le estoy preguntando. Claro. Pero dije, bueno, se ve bien. O sea, no sé, algo me convenció. Y pues me metí aquí. Sí, es que siempre hay ese algo. Y ahorita quiero retomar también el que dijiste que a ti te gustaba todo, que te llamaba la atención las cosas sociales y entonces querías ver si pues había forma de estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, que es una gran carrera, por supuesto, si te apasiona eso, si te apasiona la comunicación escrita, verbal, oral, etcétera. Yo también tenía esa como inquietud hacia muchas cosas, y de hecho todavía la tengo, o sea, hay muchas cosas que me apasionan, pero yo quería estudiar medicina, porque yo sentía que yo iba a hacer un descubrimiento médico así, pero ahí estuvo la clave. O sea, tú querías hacer investigación en medicina. Yo quería hacer investigación en medicina. De hecho, cuando estaba en la preparatoria, yo ya sabía que en la UNAM había una carrera que se llama Investigación Biomédica Básica, pero no estaba aquí en San Luis y pues mis papás no tenían la forma de apoyarme para que me fuera a estudiar a la UNAM. Ajá. Y entonces yo dije, pues voy a estudiar medicina porque pues creo que es lo más cercano. Pero ahí sucedió una cosa muy chistosa, que platiqué con un familiar que es médico. Y me dijo, no te veo como médico, ¿qué es lo que quieres ser? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer como médico? Ajá, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo, pues es que quiero conocer el cuerpo humano y ver cómo funciona y investigar como los microorganismos, etcétera. Me dijo, no, los médicos nos dedicamos a revisarle los pies a las personas. Él quería romper tu sueño. Él rompió mi sueño de ser médico, pero la realidad es que fue muy acertado. Sí, porque realmente tú no soñabas así con estar curando gente. No, yo no soñaba con estar en un consultorio y estarle revisando la garganta a las personas. O sea, yo no quería estar revisando a personas, yo quería estar haciendo otra cosa. Sí, querías hacer ciencia. Exacto.
Pero pues bueno, seguí con mi idea de estudiar medicina hasta que un profesor me dijo algo muy parecido a lo que te dijeron a ti, porque yo era muy buena en matemáticas. Bueno, me iba bien en general en la escuela, pero en matemáticas y física destacaba bastante y me dijo, ¿para qué vas a estudiar medicina si no tiene nada que ver con física y matemáticas? Te vas a tener que olvidar de ellas. Que no sé si sea cierto del todo, pero me dijo, te vas a tener que olvidar de ellas, o sea, olvídate de las teorías matemáticas. Fíjate que eso fue lo que a mí me detuvo de no meterme a ciencias de la comunicación. Porque yo vi el plan de ciencias de la comunicación y no tiene nada de matemáticas, nada, porque pues ¿para qué, no? O sea, Ajá, no lo claro. necesitas. Y yo dije, no, 4 años y nada de matemáticas, eso va a estar muy raro. Lo mismo, exactamente lo mismo me pasó a mí. Dije, Sí. qué raro estudiar una carrera y no llevar nada de matemáticas. Y estamos hablando de que en esa época yo estaba en los cursos de Olimpiada de Matemáticas y yo estaba viendo cosas como combinatoria, teoría de números, teorías geométricas acá ya más avanzadas Órale. en principio. Y entonces como que dije, no puedo renunciar en este momento a las matemáticas. Es que se sentía muy Exacto, extraño. se Sí, siente eso es muy cierto. raro no tener matemáticas en tu vida. Entonces, pues bueno, estuvo la opción de que pudiera estudiar matemáticas, aunque honestamente, pues por mi desconocimiento total de la ciencia, no sabía lo que iba a hacer si estudiaba matemáticas. O sea, era así como que, ajá, y estudio matemáticas, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿en qué voy a trabajar o a qué me voy a dedicar? Es que para un alumno de prepa es bien difícil imaginarse la investigación en matemáticas. Sí. Siento que es algo que no dimensiona, no tienes ni idea de cómo puede hacer alguien investigación de matemáticas. Exacto, ahora medio tienes una idea un poco más a lo mejor por todo lo de inteligencia artificial, pero no es súper complicado. Debemos invitar a un matemático, Sí. hay que invitar a alguien de ellos. Pues bueno, estaba entonces entre física, porque veía que las materias se escuchaban muy padres, como física del electrón y cosas así, que yo decía, wow, eso de estar padrísimo. Y ingeniería física, que la verdad ingeniería física me llamaba mucho la atención porque estaba como muy completa. O sea, había matemáticas, pero había laboratorios, pero también había cosas muy teóricas. Recuerdo que me llamaba mucho la atención el métodos matemáticos de la física aplicada. Yo decía, wow, o sea, que sí estuvo muy, muy loca esa materia, muy chida. Pero yo veía, o sea, yo solo tenía los folletitos de la Facultad de Ciencias. Y entonces ya fui a formarme para sacar mi ficha y registrarme al examen. Y primero le dije a la señorita que me registrara en física, en licenciatura en física. Pero por alguna razón yo no quería como que solo algo teórico y eso me daba la impresión la licenciatura en física. No es que así lo sea. Pero entonces al final cuando me dijo, bueno, repíteme en qué carrera te registro y dije, ingeniería física. Sí, cambié de idea en el momento preciso y fue porque quería algo más aplicado. Sí. Entonces, así pues bueno, lo demás ya les iremos contando un poco más de cómo fue pasando, pero fue así como nos conocimos, como llegamos aquí al ICO a través de la ingeniería física. Sí. Y ha sido un camino muy divertido, la verdad. Sí, de hecho sí. Yo creo que todos los que terminamos la carrera sí la disfrutamos mucho. O sea, los 4 años de carrera eran muy divertidos, era una diversión enorme. Pero es que también era divertido hacer las tareas, juntarse a estudiar. Claro, o sea, sí, o sea, como todos los años en la universidad fueron como muy divertidos. Tuvimos tal vez la suerte, no quiero pensar que fue solo suerte, sino que así es casi siempre que encuentras un buen grupo de amigos. Teníamos la suerte de que todos los que estaban o intentaban estar en la carrera, pues también era muy divertido y era como que apoyarnos entre nosotros para que salieran las cosas, o los proyectos, o las tareas, etcétera. Sí fue algo... Ay, es que no quiero decir que se me hizo difícil, porque a mí no se me hizo difícil la carrera. Es que no. Es que lo que pasa es que yo siento que no se nos hizo difícil porque disfrutábamos estudiar mucho. Claro. O sea, sí podías decir, es que ¿qué están haciendo el viernes en la tarde? Estamos en la biblioteca tratando de resolver los problemas de cálculo. Pero no lo decías con, ay, ¿por qué? Sino que era como de que sí, vamos a la biblioteca todos. Suena muy nerd, pero sí fuimos muy nerds. era muy divertido también. Era muy divertido. O sea, sí estábamos ahí, pero estábamos riéndonos y nos divertíamos. Claro, o sea, sí fuimos muy nerds en la carrera, un buen grupo de nosotros. Sí. Pero también fue una parte muy divertida. Y además pudimos justo empezar a hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando conocimos este grupo de divulgación de la OSA. Sí, empezamos a hacer divulgación. De hecho, tú fuiste la primera. O sea, antes yo no lo conocía. Yo lo conocí por ti, por Omar y por Emanuel. No sé cómo lo conocieron. Nosotros, bueno, es que en la facultad es donde se inició realmente, la Facultad de Ciencias. Y nosotros íbamos mucho a la Facultad de Ciencias a tomar inglés, después a tomar astronomía. Y
me acuerdo que ahí estaba el grupo, lo estaban empezando y necesitaban gente. Entonces llegó Paco, Paco Salces. Sí. Y traía las hojas así, o sea, te inscribían así como que voluntariamente a fuerza. En una hojita. Sí, era como de que, oye, ¿quieres hacer divulgación? ¡Firma aquí! Y nosotros, pues Paco nos cayó bien, en realidad fue como de que, bueno, pues sí, y ya. Y luego ya empezaron a hacer juntas y fuimos y pues sí, así hacemos actividades. Mucho de divulgación. Pues es que siempre nos gustó la divulgación. Sí. Fue como de, ¿quieren hacer divulgación? Sí. Sí, justo yo también me empecé a involucrar cuando me di cuenta de las actividades que estaban haciendo. Sí. Y recuerdo haber llegado como a una pizza party, porque luego nos juntábamos y hacíamos pizza party en un laboratorio de física. Sí, cierto. Es un laboratorio. Exacto, y como que ahí fue que los conocí y pues a mí también me ha gustado mucho la divulgación y se me hacía muy chido lo que hacía Paco, porque Paco fue un muy buen líder, entonces yo quería como que también pues sí, aprender de eso, ¿no? Sí, fue una inspiración. Ajá, y estuvo, o sea, fue que empezamos a involucrarnos en eso, que nos llevó a hacer una especie de podcast. De hecho, creo que hay uno de los links en internet, videos, sí, en YouTube, en donde, ya está con Camacho. Sí. Que allá habíamos hecho algo así, que se llamaba, o sea, una especie de participación grabada y con preguntas para hablar de científicos, que se llamaba Coffee Science. Y creo que es una forma muy padre de acercar a la gente y que entiendan más cercano el quehacer científico y que somos personas normales. Bueno, medio normales. Sí, medio normales. Sí tenemos muchas peculiaridades, la verdad. Sí, pero sí. De hecho, cuando nace el Coffee Science, yo me acuerdo que una de las razones era porque decíamos que los alumnos tienen que saber toda la formación que tienen sus profes, porque no se imaginan la clase de genios que les están dando las clases. O sea, por ejemplo, yo decía, bueno, es que ellos no se imaginan cómo el director del ICO hizo su estancia en Japón y cosas así, ¿no? Claro. Entonces decidimos empezar a hacerlo, pues, para que supieran quiénes les estaban dando clases. Claro. Esa era un poco la idea. Y después, nosotros empezamos a hacer eso y una actividad parecida surgió en Guadalajara también. Y fue cuando deciden hacer nacional el Coffee Science. Entonces, sí, si tú buscas Coffee Science en YouTube, salen videos de nosotros, pero también salen videos de la Universidad de Guadalajara y de otras universidades, porque todos estaban haciendo lo mismo. Sí, y era una actividad, la verdad, muy inspiradora. Yo todavía recuerdo, pues, consejos o palabras de varios investigadores que surgieron de ahí, porque abríamos los micrófonos al público, y entonces, desde, pues, la inocencia, por decirlo así, de un estudiante de licenciatura, podías hacerle preguntas a un investigador de ya muchos años de carrera, ya un investigador consolidado, y justo, o sea, sí te impresionaba la clase de genios que te estaban dando clase, sí, pero también la parte humana de esas personas que te estaban dando clase, cómo también tenían sus gustos, cómo también tenían así como, pues, cosas chuscas o cosas o vivencias que les sucedían, y te inspiraban a no sentirlos tan lejanos y poder como tener esa cercanía o esa inspiración. Entonces, pues bueno, eso es algo de lo que vamos a estar haciendo también aquí. Y a lo mejor algún día hacemos algún en vivo. Ay, estaría padre. Con público. Sí. Parecido a los coffee, ¿no? O luego les pasamos así de vamos a tener tal persona y mándenos sus preguntas, sí, para que se parezca un poco a los Coffee Science, justo. Sí, sí. Y bueno, la realidad es que este podcast surgió ahora que estábamos en un viaje. Sí. Y vimos que la UNESCO nombró este año 2025 como el año internacional de la física cuántica, sus implicaciones en nuestra sociedad y la tecnología. Entonces vamos a tener una sección muy especial en este podcast que se va a llamar Momento Cuántico, en donde vamos a invitar a científicos que trabajan con cosas de física cuántica, tal vez no así como directamente con este título, pero la realidad es que la física cuántica está tan fuerte su impacto, sí, que prácticamente en todas las áreas de la ciencia está metida. Sí. Entonces vamos a tener invitados científicos ya consolidados, científicos en formación, como me gusta llamarles a los que están en doctorado o maestría, y pues bueno, que nos van a estar platicando sus experiencias. Sí, vamos a hablar de temas de cuántica en el podcast, pero también vamos a tener otra conversación, sí, más personal. Exacto. Con todos. Sí, porque justo también en esas conversaciones personales surgen cosas como esta de la que hablábamos del postdoc. Sí. Y creo que es muy interesante poner en la mesa pues cuestiones que se viven en la academia, y que podemos pues abordarlas, ¿no?
para que el público lo sepa, para que también conozcan los genios que tenemos en México haciendo ciencia. Y pues nada, esperemos que les guste mucho. Sí, vamos cerrando como episodio piloto. Sí, vamos a hacer más episodios así, juntas, entonces también, si quieren dejar en los comentarios preguntas que nos quieran hacer a nosotros, adelante, pueden poner lo que quieran, es YouTube, o sea, tal vez su usuario sea Gatito1 y nunca vamos a saber ni quién preguntó, entonces pregunten, no importa, no nos vamos a ofender ni nada, si se nos hace demasiado raro, pues no le vamos a contestar nada. Y más. Ya, eso es todo, compártanlo para que lleguemos a más personas y podamos ir creciendo. Porque sí tenemos muchas ganas de poder hablar de todos estos temas, ponerlos sobre la mesa y que otras personas los escuchen, lo compartan con nosotros y pues bueno, un gusto, esto es Científicas, yo soy Karen. Y yo soy Lucy. Y nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse. Y denle like.